Hola muchachos, hoy vamos a hablar sobre el tema de distribución de frecuencias. Para ello vamos a construir una tabla, se llama tabla de distribución de frecuencias. ¿Por qué la vamos a construir? Porque en todo estudio estadístico lo mejor o lo más aconsejable es resumir toda la información que se tiene. Cuando son pocos datos pues es muy sencillo, pero en ocasiones hay estudios que manejan una gran cantidad de datos. Entonces para ello es necesario simplificar todo, en este caso lo vamos a simplificar en una tabla. Ya teniendo la tabla más adelante se pueden representar mediante gráficos estadísticos como lo son los histogramas, diagramas de barras, diagramas circulares, entre otros. Pero hoy únicamente vamos a manejar la tabla de frecuencias. Entonces miremos el ejemplo que se encuentra en la pantalla. Dice, halla la desviación media de las edades de 50 empleados de una empresa agrupados en intervalos de amplitud 4. Entonces, los intervalos, como podemos ver, son los que se encuentran en la primera columna de la tabla. El primer intervalo es de 18 a 22, el otro va de 22 a 26, de 26 a 30 y así sucesivamente hasta llegar al 50. Dice que son de amplitud 4, entonces la amplitud quiere decir el amplio de cada intervalo. Por ejemplo, el primero es de 18 a 22. ¿Cuántas unidades hay de 18 a 22? Hay 4, igual que de 22 a 26, de 26 a 30 y así sucesivamente. Entonces cada intervalo debe tener la misma amplitud. De acuerdo a esto, entonces, en una información que se recogió según ese estudio, en el intervalo de 18 a 22 habían dos personas que tenían entre 18 y 22 años. Posteriormente habían tres personas que tenían entre 22 y 26 años, 10 personas que tenían entre 26 y 30 años. Después 8 personas que tenían entre 30 y 34 años. Así sucesivamente hasta llegar a que habían también 4 personas entre 46 y 50 años. Bien, entonces esa f sub i es la que nos representa la frecuencia. La frecuencia quiere decir qué tantas veces se repite un dato o qué tantas veces están esos datos en el intervalo. Bien, la siguiente columna nos expresa con x sub i. ¿Para qué es esta x sub i? Es para no tomar como tal el conjunto, el intervalo, sino se toma únicamente un dato representativo. También se recibe el nombre de marca de clase. ¿Cómo se halla esta marca de clase? Se toman los dos límites del intervalo, es decir, el primer intervalo, los límites son el límite inicial 18 y el límite final 22. Se suman estos dos valores, eso nos daría 40 y se divide entre 2, nos da 20. Lo mismo hacemos con el segundo intervalo, 22 más 26 daría 48, dividido en 2 daría 24. Entonces ya nos vamos a olvidar de las partes donde están los intervalos y vamos a tomar la marca de clase o la x sub i, que sería 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 y 48. Bueno, ya teniendo esa información, lo que tenemos únicamente son las frecuencias y las marcas de clase. Vamos ahora a hallar la media aritmética del conjunto de datos. Esta media aritmética se halla teniendo en cuenta la frecuencia y la marca de clase. Entonces vamos a multiplicar 2 por 20. ¿Por qué 2 por 20? Porque tomamos el 20 como si hubieran no personas entre 18 y 22 años, sino como hay personas que tienen 20 años. No vamos a tomar el intervalo, únicamente la x sub i. Entonces vamos a hacer, dice que hay dos personas con 20 años, tres personas de 24 años y no como lo hicimos al principio, que decíamos que habían tres personas entre 22 y 26 años, 10 personas entre 26 y 30 años, no. Ya vamos a tomar como hay dos personas que tienen 20 años, tres personas que tienen 24 años. Va a ser un resultado muy aproximado a que si hacemos uno por uno. Entonces, si tenemos en cuenta que hay dos personas que tienen 20 años, iría 40, es decir, 2 por 20. Tres personas que tienen 24 años, entonces 24 más 24 más 24, que sería lo mismo que multiplicar 3 por 24. Luego 10 por 28, 8 por 32, 9 por 36, 8 por 40, 6 por 44, 4 por 48. Entonces vamos a multiplicar todos estos resultados y esos resultados los vamos a sumar. Al luego sumar de esos resultados nos dice que el conjunto de datos tiene 50 empleados. Es decir, si sumamos el 2 más 3 más 10 más 8 más 9 más 8 más 6 más 40, el resultado va a ser 50.
Entonces vamos a dividir ese resultado que nos dio de las multiplicaciones y luego de sumarlas, lo vamos a dividir en 50. Ese va a ser el resultado de la media. La media se expresa con una X y una barrita encima, como lo pueden ver acá donde estoy indicando. Entonces al hacer todo ese resultado nos dice que la media aritmética es de 34,96, o sea que en promedio todos tienen 34 años más o menos, entre 34 y 35 está el promedio, es el mismo promedio. Listo, vamos a hallar ahora la desviación respecto a la media, ya que tenemos la media. Entonces es la cuarta columna de la tabla que están observando. ¿Cómo se halla esa desviación respecto a la media? Se halla restando el valor de la x sub i, en el primer caso 20, con el valor que nos dio la media, es decir, 34,96. Vamos a hacer esa resta, pero no vamos a dejar la resta con el número negativo, vamos a tomar el valor absoluto, es decir, el valor positivo. Por ejemplo, en el primero nos daba menos 14,96, pero no vamos a poner valor negativo, sino positivo, es decir, 14,96. Y así sucesivamente con las demás. Ahora, esa es la desviación media. Vamos a hallar ahora la desviación, esa era la desviación respecto a la media. Vamos a hallar ahora la desviación media. La desviación media, entonces, el resultado que ya teníamos lo vamos a multiplicar por f sub i, es decir, 14,96 por 2, 10,96 por 3, 6,96 por 10. Y esos resultados son los que están apareciendo en la segunda columna, en la quinta columna. Pero esa no es la desviación respecto a la media. La desviación media es la suma de todos esos resultados dividido en la cantidad de datos. Es decir, 29,92 más 32,88 más 69,6, en fin, divididos otra vez en 50. ¿Por qué? Porque hay 50 empleados. ¿Listo? Ahora, la varianza. La varianza, entonces, vamos a multiplicar las dos últimas columnas, las vamos a multiplicar y vamos a obtener un resultado. Vamos a anotar esos resultados en una sexta columna y posteriormente los vamos a sumar. Al sumarlos, los vamos nuevamente a dividir entre 50. ¿Por qué? Porque hay 50 datos. Ese resultado que nos dé va a ser la varianza. Y ahora vamos a hallar la desviación típica. La desviación típica, entonces vamos a hallar la raíz cuadrada de lo que nos dé la varianza. En la calculadora podemos poner el número y la raíz cuadrada de ese número y el resultado que nos arroje, esa va a ser la desviación típica. Bueno, muchachos, espero que hayan entendido. Si no, pues estaré pendiente de cualquier duda. Y por favor, necesito que desarrollen para el día viernes en la página 334 el punto 75, 77, 80 y 81. Por favor, necesito que lo hagan en hojas blancas o en hojas examen. Y por favor, bien ordenado, todo bien presentado. ¿Listo? Que estén bien, feliz de